Seguimos entonces con esta segunda parte y estábamos hablando acerca de la fecha de los eventos relatados en el libro de Esther. Los acontecimientos de Esther, esto es importante porque el libro anterior es Nehemías. Y si usted, que nos está mirando, viene siguiendo los libros de la Biblia en orden bíblico, digamos, no cronológicos, porque ahora vamos a ver que los libros de la Biblia no están acomodados en forma cronológica, ahora van a ver que esto es una prueba de ello. Los acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo de tiempo que se encuentra entre el primer regreso de Jerusalén de los judíos después de la cautividad de 70 años en Babilonia, guiado por Zorobabel, y el segundo, regreso a Jerusalén, guiado por Esdras. Vamos a explicar. Ciudad de Jerusalén, el rey Nabucodonosor sitia la ciudad 1, 2, 3 veces, ataca, ya lo hemos explicado en varias otras clases. Finalmente, en su tercera embestida a la ciudad de Jerusalén, la destruye. Y destruye las murallas y destruye el templo. Y se lleva a toda la gente cautiva a Babilonia. Los persas ya habían, tomado el norte de Israel, y esto que era el sur, se llamaba Judá, donde la capital es Jerusalén, Nabucodonosor lo conquista. Se lleva a toda la gente a Babilonia. Los persas, que estaban en el norte, después de algunos años, conquistan Babilonia y toman todo lo que era de Nabucodonosor, conquistan completamente Babilonia. Y los persas se encuentran con que había mucha gente de otros pueblos que estaban cautivos en las ciudades babilónicas. Y los persas tienen una política que dice, dejemos que cada uno vuelva a su pueblo, vuelva a su ciudad, vuelva a sus campos y vuelva a su religión. Dejemos que trabajen mucho, así nos pagan impuestos. Entonces, simple, ¿para qué querían un montón de gente que no hacía nada encerrada en una ciudad? Les dijo, bueno muchachos, ustedes ahora se me van otra vez a su pueblo. Y ahí dejó salir a todos los israelitas. Pero los israelitas no salieron todos de uno, primero porque no estaban todos en la misma ciudad, estaban desparramados porque eso había sido un exilio que había estado profetizado que iba a ser 70 años de exilio. Por 70 años todas las ciudades iban a ser desiertas y así fue. Así fue, por 70 años. Pasaron esos 70 años que estaban profetizados y Dios permite que los israelitas, los judíos, vuelvan a Jerusalén y vuelvan a su tierra. Permite desde ya, tocando el corazón de los reyes persas y diciéndoles al oído, tienen que dejar salir a mi pueblo, y los reyes persas dijeron, va, los dejamos salir. ¿No es cierto? Dentro de sus políticas, ellos... cómo Dios va teniendo el control de todas estas cosas, es fabuloso. El asunto es que los israelitas comenzaron a salir. Primero salieron en una primera oleada y llegaron a Jerusalén y el gobernador era Zorobabel. Luego, otra oleada que salió guiada por Esdras. Esdras comenzó la reconstrucción del templo, porque había sido destruido por el antiguo enemigo Nabucodonosor, comenzó a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque si no se podían ofrecer sacrificios, no se podía consolidar Jerusalén otra vez como ciudad, porque la ciudad de Jerusalén, la ciudad israelita, la ciudad judía, se construía en torno al templo y el templo estaba destruido. Entonces Esdras llega para reconstruirlo. Luego viene la tercera oleada de regreso de exiliados a Jerusalén. Y ellos vienen con Nehemías, porque el templo ya estaba reconstruido, pero la ciudad no tenía muro, porque el muro también había sido destruido por Nabucodonosor. Entonces Nehemías llega con el encargo de reconstruir las murallas para que la ciudad de Jerusalén volviera a ser segura y todo el mundo pudiera volver otra vez a habitar la ciudad, con templo, con muralla. Entre Esdras y Nehemías aparece Esther. Para que la ubiquemos en línea de tiempo, históricamente, y forma parte, por supuesto, del plan de Dios. Primero, porque otros trataban de aniquilar a los israelitas que se habían quedado dentro del imperio persa. En vez de dejarlos salir,
los querían matar. Entonces allí entra la reina Esther. Pero no solamente entra allí la reina Esther, sino que muy probablemente es la que toca el corazón y la mente del rey para que luego deje salir a Nehemías con un gran equipo a reconstruir las murallas de Jerusalén. Es sumamente importante en la historia la reina Esther. Pero ahora no vamos a hablar de lo que pudo haber sido, porque la Biblia no habla de que ella estuvo involucrada en el tema de Nehemías y la reconstrucción de las murallas. La reina Esther tiene su propia historia aquí, que es muy importante porque se trata, otra vez, como les dije en la primera parte, de que afirmemos el hecho de que Dios cumple sus promesas y que nosotros tenemos que recordarlo. Así que tiene su propia historia. Bueno, esto que está aquí es lo que acabo de decir, así que avanzamos. El escritor de Esther. El autor se desconoce. No sabemos quién escribió Esther, pero lo más probable es que un judío persa lo escribiera. O sea, un judío viviendo en Susa. Probablemente el mismo Nehemías, ya que Nehemías tenía un gran conocimiento de las costumbres de la historia persa y de las costumbres hebreas. Entonces es muy importante, digamos, se trasluce en los escritos, en este libro Esther, que el escritor conocía profundamente las costumbres y la historia persa. No pudo haber sido cualquiera. Uno de los posibles fue Nehemías. Hubo otros, pero yo dejé Nehemías porque me inclino a pensar que sí, que fue Nehemías el que escribió el libro de Esther. Porque además, creo yo, por cómo se desarrolló toda la historia, que fue uno de los más favorecidos de que estuviera la reina Esther sentada al lado del rey Jerjes. Esther y Ruth son los dos únicos libros titulados en toda la Biblia con el nombre de mujer. Por eso es muy interesante que lo leamos, lo profundicemos. En la versión original no aparece el nombre de Dios ni ninguna mención de Dios en ninguna parte del libro. Pero como les dije en los primeros minutos, su presencia y su mano poderosa está en todo el libro, en todo el libro. Por eso es tan importante que lo sigamos de cerca. El nombre de Esther, la judía. Según el historiador Josefo, el nombre verdadero de Esther era Hadassah o algo así. Y el nombre utilizado, Esther, posiblemente derive de la palabra persa estrella. Historiador Josefo. Esther, la novela. Ahora vamos a empezar despacito. Es un libro en prosa, o sea, no está escrito en forma de verso. Es como una novela, como un relato que tiene protagonistas primarios, protagonistas secundarios y hasta protagonistas terciarios. Tiene un desarrollo complejo que vamos a tener que ir estudiando despacio porque corremos el riesgo de perdernos algún capítulo y después no poder volver, no poder enganchar el siguiente. Relata la historia completa de un complot para destruir al pueblo judío que finalmente es neutralizado por Dios. Es un complot. Y hay tantos personajes, y hay tantos momentos, y hay tantos lugares que tendríamos realmente que representarlo como si fuera una novela televisiva para poder entenderlo bien. Así que, como les dije, yo le pido a Dios sabiduría para poder explicar todos estos detallecitos de la trama que van mostrándonos cómo Dios hasta en los más mínimos detalles va enganchando las cosas para que su promesa se cumpla. Ahora, nosotros podemos ver esto cuando ya pasó. Cuando nosotros somos parte y arte muchas veces de
esas promesas que se van cumpliendo de Dios, no nos damos cuenta. A veces conocemos una persona, esa persona nos relaciona con un trabajo, ese trabajo nos relaciona con... Y no vemos en el momento que lo estamos viviendo la trama de la novela que finalmente llega a que la promesa que Dios nos hizo se está cumpliendo. Pero no nos damos cuenta porque somos parte, porque estamos metidos. Pero cuando pasa un poco el tiempo, un poco los años, y empezamos a ver desde otro lugar lo que nos pasó, nos damos cuenta cómo Dios despacito fue acomodando las cosas para que salieran como Él quería que salieran en nuestra vida. Esto es lo que pasó con Esther, esto es lo que pasó con el rey. Esto es lo que pasó con Amán, esto es lo que pasó con otros personajes de esta novela y también lo que pasa con nosotros cada día. Dios va acomodando circunstancias, situaciones para Él terminar cumpliendo la promesa que nos dio. No lo vemos muchas veces, como seguramente Esther no lo veía en el momento que estaba sucediendo, pero así es, Dios se está moviendo en nuestras vidas para cumplir sus promesas. Nos adelanta este libro a los hechos para que veamos cómo Dios acerca la escena principal a las personas designadas para estructurar los eventos, lo que estábamos hablando, de tal manera que una vez más el pueblo de Dios sea librado de sus enemigos, que se cumpla la promesa de que el pueblo de Dios sea librado de sus enemigos. Este libro, dice, nos presenta a los personajes como partes de una intriga que se desarrolla entre fiestas en el palacio y tramas y traiciones ocultas. Es bien interesante. El rey. Vamos a leer estos primeros 8 versículos del primer capítulo de Esther y vamos a conocer a uno de los principales protagonistas, el rey Jerjes. Y en la próxima vamos a seguir conociendo a los protagonistas y leyendo el libro de Esther, porque lo vamos a leer todito, versículo por versículo. Dice, Esther 1, del 1 al 8, y con esto vamos a terminar. Dice, estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Como habíamos hablado, era impresionante el reinado de los persas. En esta época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días. Y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y la pompa y el esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días más y se realizó en el patio del jardín de palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerda de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en las columnas de mármol. Está mostrándonos la opulencia. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos, de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Sillones de oro sobre los pisos de mármol. La Biblia está describiendo el lujo y la opulencia de este reinado. Las bebidas, dice, se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Y los voy a dejar aquí, porque el pasaje que sigue entra en escena la reina, pero no Esther, otra reina. La reina que empezó a reinar con él y la cual tuvo que salir porque Dios tenía otros planes.
Van a ver qué interesante. Los veo en la próxima clase. Dios les bendiga.